Muy bien. Adelante, mi Bueno, hermano. Bienvenido. un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. Una pequeña corrección a lo que el hermano compartió recién. Yo no estuve en China desde los 14 años, yo estuve ahí 14 años. Fui a los 18, 19. Era el más grande de una familia de 6 chicos, con mis padres éramos 8. Y desde el año 2004, creo, hasta el 2018. eh, estuve radicado en aquel lugar, involucrado en, bueno, mucha labor con la iglesia, tanto oficial como la clandestina. Hicimos muchas cosas allá, pero esa es historia, prehistoria casi. Vamos a lo que nos compete hoy. A ver, voy a hacer una pregunta que no sé cómo vamos a hacer acá porque esto es todo virtual y la mayoría no tiene cámaras. Normalmente cuando lo hago presencial, yo siempre empiezo con esta pregunta cuando tocamos este tema. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? Veo una mano levantada. Bueno, no veo mucho más. Es que la mayoría no tiene cámaras. Ahora, vamos a una pregunta más. Y esta es digamos, a conciencia. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia completa 2 veces? ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia completa 3, 5, 10? Ya no. Si vamos a hablar de la interpretación de la escritura, hermanos, les voy a dar una noticia. Tienen que leerla. Tienen que conocer el texto. No se puede interpretar un texto en el que uno no está empapado. Si uno no está sumergido en el texto, si uno no está inmerso en lo que el texto me dice, voy a agarrar un pasaje cualquiera, lo voy a leer y para mí va a ser chino básico, como decimos en la Argentina. Voy a empezar a aplicar un montón de reglas, de interpretación para ver, pero me va a faltar tanto contexto en la cabeza que voy a estar tratando de reinventar la rueda. No podemos, me encanta el tema de la interpretación de la Biblia, me encanta, los felicito por tener este tema en su agenda, pero hermanos, algo mucho más básico es lo que le dijo justamente el Señor al profeta Ezequiel en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Él comienza diciéndole, cómete este rollo, cómete este libro, y después habla a la casa de Israel. Si la palabra de Dios no está llenando nuestro interior, por más que estudiemos hermenéutica, exégesis bíblica, incluso apologética, no sirve. La Biblia no es un libro de, ¿cómo decir?, de principios, o un libro que nos da herramientas para, qué sé yo, defendernos o luchar contra otros que no creen como nosotros. No, la Biblia es la revelación de Dios destinada a transformar el corazón humano, literalmente. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Se mete en las coyunturas, en los tuétanos, en el corazón, en el alma, penetra, corta, machaca, discierne las intenciones, discierne los pensamientos, discierne lo que nosotros estamos ocultando, nos pone el espejo delante, nos arroja sobre nuestras rodillas y nos hace clamar por piedad. Y si eso nunca te pasó, capaz que tenés que pasar más tiempo en la escritura. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia te sentiste tan indigno, tan pecador, tan inmundo que caíste de rodillas y dijiste, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de este pobre pecador? Si eso nunca te pasó, lo que vamos a hablar hoy es un idioma extranjero para vos.
si no tuviste esa experiencia con la Biblia de sumergirte en el mar de la Escritura hasta que te inunde por dentro y por fuera, todo lo que vamos a ver hoy es capaz que te va a generar más preguntas que certezas. Eso es lo que me temía cuando me dieron este tema. Me acuerdo una vez que me, me- me- que me pidieron ir a enseñar la carta a los romanos cuando todavía estaba en mi vieja tradición, e hice la misma pregunta. Y excepto una persona de todos los presentes, el auditorio estaba lleno, nadie había leído la carta a los romanos completa. Obviamente no llegamos a más del capítulo 6, que todo el curso se tuvo que frenar porque la gente simplemente no seguía. Hoy vamos a hablar de la interpretación de la escritura. Es una herramienta buena, es bueno saber algunas cosas, algunos textos problemáticos, algunos desafíos que vamos a encontrar en el texto, pero esto es como, digamos, la frutilla en el pastel. Es un detalle. Lo que nos tiene que importar ahora es empaparnos de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo su segunda epístola, sabiendo que él estaba a punto de morir, porque él sabía que iba a morir. Es más, en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, en un momento él le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para encontrarme con mi Señor. Ya terminó mi carrera. Él sabía que estaba a punto de morir. Y sabiendo que Timoteo no lo iba a tener más a Pablo al lado, enseñándole en persona, verbalmente, oralmente, transmitiéndole lo que él había recibido del Espíritu Santo y de Jesucristo, de la iglesia, de los apóstoles. Él le dice, desde pequeño conoces las Sagradas Escrituras, le dice en 2 Timoteo capítulo 3, las cuales son poderosas para darte vida eterna. Y le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y da una lista de cosas que se puede resumir en toda la obra de la iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para toda la obra de la iglesia. Para enseñar, para instruir, para exhortar, redarguir, para que el obrero esté completamente equipado. A ver, es verdad que nosotros Hay eco en algún lado. Bueno, es verdad que nosotros no estamos limitados a lo que del lado protestante ellos dicen sola escritura. No, 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 no. Nosotros nos apoyamos en la escritura, en la tradición y en el magisterio. Excelente. Alguien está haciendo ruido y me está distrayendo mucho. Sin embargo, quiero que entiendan que la tradición apostólica afirma la escritura. Y el magisterio nos enseña tanto la escritura como la tradición. Esto no nos excusa de no conocer cuál es la revelación dada en la escritura y cuál es la tradición apostólica. ¿Ustedes saben cuántos escritos de los padres apostólicos existen hoy que han sobrevivido a nuestros días? ¿Alguna vez se metieron en el sitio web del Vaticano para ver? Hay un montonazo. Desde el primer siglo, padres apostólicos que datan al primer siglo, cuando los apóstoles todavía vivían, que les puede mostrar muy fácilmente, de una manera muy concisa, cómo vivía la iglesia de los primeros siglos, antes del concilio de Nicea, antes incluso del concilio de Hipona, cuando se afirma el canon de la Biblia, antes de que hubiera una Biblia, per se, como Biblia, cómo vivía la iglesia. Hay un montonazo escrito por mártires de la iglesia.
Fueron obispos, fueron apologetas, fueron gente muy influyente en la iglesia primitiva y la mayoría todos mártires. Escritos que están manchados con sangre, que nos ayudan muchísimo a reafirmar nuestra fe y ver que las cosas que practicamos, que escuchamos en la misa, que vemos, vienen desde el primer siglo. Y cuando empezamos a ver algo que no viene de aquel lado, conociendo la historia de nuestra iglesia, conociendo la escritura, lo que el magisterio ha enseñado por tantos siglos, podemos decir, esto que está pasando está mal. De otro modo, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, hubo una procesión LGTB que entró al Vaticano estos días, ayer creo. Todos los protestantes atacándonos. Ah, eso significa que la Iglesia Católica no es la verdadera. Y muchos católicos quejándose, ¿por qué el Papa no lo frenó? Bueno, a ver, ¿cómo sabe usted que eso está mal? ¿Es porque a usted le parece que está mal? ¿O porque está seguro que la Biblia afirma que la Iglesia no puede afirmar estas cosas? ¿O que la tradición nos ha enseñado que la Iglesia no va en esa dirección? Porque si se trata de gustos, sobre gustos no hay nada escrito. Sobre preferencias, cada uno tiene la suya. Pero si vamos a hablar de lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, lo que debemos afirmar como iglesia, lo que debemos negar, lo que debemos proclamar al mundo y lo que debemos morir defendiendo, tenemos que saber qué es lo que la iglesia nos ha dado. La labor que hay detrás de cada página de la Escritura. Las manchas de sangre de mártires en cada versículo que usted lee. Si usted supiera la cantidad de personas que Dios permitió que murieran para transmitir, que murieran no de muerte natural, de formas horribles, para transmitir la tradición, el evangelio, la buena noticia a la próxima generación. Y que murieron crucificados, hervidos vivos, en aceite hirviendo, que murieron enterrados vivos, o que murieron apedreados, o quemados, etcétera, 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 por haber transmitido el mensaje del Evangelio y por no callarlo para que la próxima generación levantara la posta y siguiera. Si usted supiera cuántos mártires Cristo sacrificó para que usted tuviese la noticia hoy, tomaría las Escrituras de una manera muy diferente. Es un tesoro manchado con sangre. Manchado con sangre. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy y lo vamos a hacer muy por arriba. Porque hay cosas que supongo que si voy a algunos de los temas que tenía previstos tocar, voy a traer más confusión que certezas y no quiero hacer eso. Pero empecemos con algo muy simple. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Deme un segundo que tengo que ir al documento que tenía abierto acá en algún lado. Y tengo tantas cosas abiertas que ya no sé dónde está. Un segundito. No, esto es un libro que estaba leyendo. ¿Dónde lo tengo? Acá está, atrás de todo. Bueno, veamos. Salmo 119, versículo 89, para los que están anotando. Salmo 119, versículo 89, el salmista dice, tu palabra, oh Yahvé, es eterna, permanece en el cielo. Amén, decimos, la palabra de Dios es eterna, porque proviene de Dios. La palabra de Dios, cuando se habla de esta manera en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el logos de Dios, no se refiere solamente a lo verbal del Padre, sino a Cristo mismo. Él es el logos encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1. En argino logos, dice el griego. En el principio era el verbo, que el logos sin prostonteón, y el verbo estaba para con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice, y el verbo se hizo carne. La palabra de la que se habla es Cristo mismo, quien se encarnaría para hablarnos en nuestro idioma, en carne y hueso, que se podía tocar, palpar, sentarse con Él, comer con Él.
Tu palabra, oh Yahvé, es eterna, permanece en el cielo. Amén. Está firme, no cambia, no hay ningún problema. Uno puede agarrar esto y decir, ergo, si la palabra de Dios es eterna y permanece en el cielo y ha sido afirmada por el Padre, la palabra de Dios no tiene ningún error. Amén. Perfecto. Muy, muy simplista, pero dejémoslo ahí. Salmo 119, 152. Hace mucho aprendí de tus testimonios que para siempre los fundaste. La palabra de Dios es inamovible. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que tenemos en la escritura, lo que tenemos en la tradición es para siempre. No cambia, no se mueve. Ergo, tiene que estar clarísimo que todo salta a la vista cuando lo leo. Y ahí es donde vamos a ver la trampa. Podemos leer estas cosas y caer en la fantasía de que vamos a tener una relación fácil con la Biblia y después terminar descorazonados cuando vemos que muchas cosas no sabemos cómo darle respuestas. Le voy a dar algunos hoy para que se den cuenta. Salmo 119, 160. ¿Y por qué agarré el Salmo 119? Porque habla todo sobre la revelación de Dios. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Aleluya, dice. Bien. Toda la palabra de Dios es verdad. Bien. Significa que todo lo que leo tiene que ser 100% comprobable científicamente. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando no lo es? ¿Qué pasa entonces con esta palabra verdad acá? La suma de tu palabra es verdad y de repente veo que históricamente este dato no concuerda. ¿Qué pasó acá? Le doy un ejemplo muy simple. Ustedes se acuerdan la historia de Jonás, la habrán leído, la habrán escuchado muchas veces. Jonás, ¿se acuerdan lo que pasó con Jonás? Dios lo manda a predicar en una ciudad, Nínive, ciudad de sus enemigos. Jonás no quiere ir, obviamente, porque él quiere que Nínive sea destruida. Y ahora que Dios le dice que Nínive va a ser destruida si no se arrepienta, él dice, obvio, entonces me voy para el otro lado para que Dios los destruya bien destruidos. Y se toma un barco y se va a Tarsis. Quiere irse a Tarsis. En el camino, dice la Biblia, Dios manda un temporal muy fuerte sobre el mar. Los marineros estaban tratando de rescatar la embarcación como fuese, tratando de alivianar la carga, rogando cada uno a su Dios de que alguno de los dioses del panteón de algún lado interviniese y los salvase, les tirara un salvavidas, no sé. Y él estaba durmiendo en algún lado, ahí en la bodega quizá. Y uno lo despierta, ¿qué haces durmiendo? Despertate para ver si, y roga a tu Dios para ver si Él nos ayuda. Y cuando Jonás ve el temporal, dice, no voy a rogar porque no nos va a ayudar. Esto vino por causa mía. La única forma de salvarse es tirarme al mar. ¿Cómo tirarte al mar? Sí, tirarme al mar. Yo vengo huyendo de mi Dios. Lo desobedecí y esto no va a frenar hasta que me tiren al mar. Bueno, tratan de remar, tratan de salvarle la vida porque no querían tirarlo al mar, él era un pasajero, hasta que se dan cuenta que cuanto más remaban, cuanto más luchaban contra el agua, más fiero era el temporal y lo agarraron y lo tiraron al mar. En el momento que toca el agua, el temporal se calma. Un gran pez preparado por Dios lo traga, él se mantiene vivo e intacto en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, de donde ruega a Dios y Dios manda al pez para que vomite a Jonás en la orilla justo de Nínive, ahí cerquita de Nínive. Y dice que entonces él, muy enfadado obviamente, él entra a Nínive y va predicando, atravesando la ciudad por 3 días para atravesar la ciudad. Si uno lee el texto,
dice que le tomó 3 días atravesar la ciudad. Sin embargo, la ciudad de Nínive se desenterró y tenía menos de 20 kilómetros de diámetro. En un par de horas se puede recorrer eso. Y acá el Salmo 119, 160 me dice, la suma de tu palabra es verdad. Y me dice también que Jonás caminó 3 días para atravesar la ciudad. Y resulta que en un par de horas se podía hacer. Algo no cuaja. ¿Se dan cuenta a dónde estoy llegando? Pongan el signo de pregunta ahí. Pongan el signo de pregunta. Pero volvemos entonces a 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en la justicia. Amén decimos. Pero acá hay algunas cosas que Pablo no está diciendo. Pablo dice que es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. No dice que es suficiente. Y no dice que ninguna otra forma de conocimiento que podamos acceder debería ser rechazada. Es más, hay una sección muy importante en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la relación entre la fe y la razón. ¿Por qué? Justamente por este tema, porque hay momentos en los que parecería que en un intento de ser súper celosos de la palabra de Dios, queremos tomar todo lo que está literalmente escrito y aplicarlo literalmente y después terminamos viéndonos como idiotas. Porque, a ver, la tierra no es plana y la tierra sí se mueve. Mientras que la Biblia dice, Dios afirmó la tierra y no se moverá, y sabemos que está surcando el espacio muy rápido alrededor del sol. Pero la Biblia dice que Dios afirmó sus pilares y está establecida la tierra que no se mueve. Y Galileo decía, sí se mueve. ¿Quién tiene razón entonces? ¿Los que dicen que la tierra se mueve? ¿O los que agarran la Biblia literalmente y dicen, la Biblia no, la tierra no se mueve, así que debe ser plana? ¿Cuántos de ustedes creen que la tierra es plana? ¿Cuántos de ustedes creen, vamos a hacer un ejercicio acá, cuántos de ustedes creen que la tierra es inmóvil, está firme, inmóvil, y que el universo gira alrededor nuestro? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Sin embargo, si uno va a agarrar literalmente lo que dice la Biblia, eso es lo que deberíamos creer. Porque la Biblia dice que la tierra no se mueve. Y entonces aparecen científicos, hace 5 o 6 siglos, que empiezan a decir, no, a ver, por tal y cual cosa, lo entendimos mal esto. Y por 1700 años, toda la iglesia había dicho, afirmando literalmente lo que el texto bíblico decía, que la tierra no se movía. Hasta que vienen algunos iluminados y empiezan a decir, sí se mueve. Y ahí empieza el problema, porque estos son herejes, están contradiciendo la Biblia. Hasta que más y más gente empieza a entender la ciencia que estos hombres proponían, se dan cuenta que no estaban exagerando, que no estaban mintiendo, que era verdad. Más y más gente empieza a adoptar un modelo heliocéntrico y empiezan a dejar el terraplanismo detrás. Pero si usted estuviese en aquella época, probablemente usted estuviese entre los que creen que la Tierra es plana. Todo el mundo lo creía así. Decir lo opuesto era casi herejía. Porque la Biblia dice que la tierra no se mueve, que está firme. ¿Qué hacemos entonces con el Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es verdad. Y ahí vamos a una pregunta muy importante.
¿Qué quiso decir el texto de verdad? ¿De qué nos está hablando el texto en verdad? ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Cuál era la mentalidad del autor? ¿Cuál fue la intención de Dios al revelar lo que reveló? ¿Estaba tratando de darnos un manual de geología? ¿O de botánica? ¿O de física? ¿O un manual de historia? No, no. Y Dios utiliza muchísimos recursos. Utiliza prosas, utiliza fábulas, utiliza tradiciones orales, relatos que se habían transmitido de boca en boca. Utiliza la poesía, utiliza la historia contada desde un aspecto muy particular, porque si pensamos por un momento, hoy día la mayoría de los biblistas más respetados creen que tanto lo que tenemos hoy compaginado, digamos, de lo que es el Pentateuco, los libros de Moisés, los libros de la toma de la tierra prometida, los jueces, los libros de los reyes, eh, que fueron compilados después del destierro a Babilonia. El destierro a Babilonia toma lugar durante la vida del profeta Jeremías. Después del destierro a Babilonia, para recordarle al pueblo su identidad, se recopila lo que hoy tenemos como Biblia. Se vuelve a redactar, se vuelve a compaginar. Es decir, que muchas de las cosas que tenemos ahí no están escritas por testigos presenciales. Es inspirado por Dios, sí, pero ¿para qué exactamente? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? De eso vamos a hablar en un momento, pero quiero presentarles los que tienen sus Biblias ahí, o pueden ahí meterse en la computadora y fijarse. Génesis capítulo 1. Quiero mostrarles algo que quizás no se dieron cuenta. Génesis capítulo 1. Yo diría leer versículos 11 al 13. 11 al 13. Les doy 15 segundos más y leo. Génesis 1, 11 al 13. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que dé semilla, árboles que den frutos según su especie, con semilla en él sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierba que da semilla según su especie, y árbol que da fruto con semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y mañana el tercer día. ¿Qué está diciendo acá? En el día 3 de la creación, según Génesis capítulo 1, en el día 3 de la creación, Dios dice que haya vegetación, que haya árboles, y todo crece. Ese mismo día todo crece porque Él lo dijo. En el día 3. Y después, si vamos al versículo 26, dice, luego dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que gobierne sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra, y todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Versículo 31. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, y hubo tarde y mañana el sexto día. Es decir, en el día 6 de la creación, Dios crea al hombre, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Día 3, Dios crea toda la vegetación. Día 6, Dios crea al hombre, a imagen y semejanza de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a capítulo 2 entonces. Capítulo 2, versículos 5 al 9. Miren lo que dice.
antes que existiera toda planta del campo sobre la tierra, y antes que toda la tierra del campo brotara, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivar la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Esperen un poquito. ¿Acaso el capítulo 1 no nos dice que el hombre es creado en el día 6 y en el día 3 es creada la vegetación y la hierba? Y acá nos está diciendo que antes de que hubiese hierba, Dios crea al hombre. Y es más, en el versículo 8 dice, y Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y después dice, en el versículo 9, Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El orden está al revés. ¿Se dan cuenta? Pero yo vuelvo entonces al Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Y yo digo, ¿y cuál de los dos es verdad acá? ¿O me están diciendo cosas distintas? ¿Cuándo? ¿Cómo pasó esto? ¿Vegetación en el día 3 y día 6 ser humano? ¿O sin días viene el ser humano y después Dios hace... ¿Y qué? ¿Cómo fue esto? Es más, en el capítulo 1 se nos dice que Dios habla y al son de su palabra la hierba va creciendo. Y sin embargo, acá en el versículo 5 del capítulo 2 nos dice que Dios estaba regando la tierra. ¿Por cuánto tiempo? No se nos dice, por X cantidad de tiempo. Dios está usando un medio natural por X cantidad de tiempo para preparar la tierra por medio de la humedad, para permitir un proceso natural. ¿Se dan cuenta que ambos relatos nos cuentan historias diferentes? Es por eso que muchos escritores y teólogos del siglo XVIII, XIX, siglo XIX más que nada, cuando la geología empezaba a decir que la Tierra era antiquísima, billones y billones de años, la forma que vieron, como ellos interpretaban la Biblia muy literal, y Dios creó la Biblia Dios creó la tierra en 6 días literales, y ya está. Y el séptimo día Dios descansó, porque la Biblia lo dice así. Y para reconciliar eso, entonces dijeron, ok, entonces Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, significa algo que pasó hace muchísimo tiempo atrás. Y después Génesis 1:2 es el principio de la recreación. Entonces ellos inventaron un intervalo, que existió un mundo antiguo y otra civilización, y hubo otro castigo, la tierra fue destruida y qué sé yo. Tuvieron que inventar toda una historia aparte que no aparece en la Biblia para poder reconciliar lo que ellos entendían del texto bíblico con lo que la ciencia les estaba diciendo, cuando en realidad no hacía falta tomarlo literalmente. El mismo San Agustín creía que Dios no había hecho las cosas en 6 días, sino todo el mismo día. Es más, él dice, Dios lo hizo todo el mismo día, o el mismo día repetido 6 o 7 veces. ¿Por qué? El argumento de San Agustín era, lo tengo acá para leérselos, pero si no se nos va a hacer muy largo. El argumento de San Agustín era que Dios es eterno. Que cuando Dios dice, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí tenemos una singularidad, lo que se llama la ciencia singularidad, algo que pasa una vez en la historia del cosmos, digamos. No había nada, absolutamente nada, y de repente, dice, en el principio, nos da tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Espacio, materia y tiempo, espacio y materia surgen al mismo tiempo, ¿no es cierto? Significa que Dios existía sin tiempo.
sin tiempo. ¿Por qué entonces cuando Dios crea tiene que someterse al tiempo si Él está fuera del tiempo? ¿De dónde viene entonces que Él creó las cosas en 6 días? Si Él no vive en días. Él habita la eternidad, la atemporalidad. El tiempo es creación de Dios para nosotros. Él no vive en el tiempo. Él no vive en hoy. Él no está viviendo ahora el 8 de septiembre del 2025. Para Dios no es 2025. Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él vive en otra esfera. Él es el creador. El tiempo es creación suya. Él no está dentro de su creación. Significa que los días de Génesis 1 podrían ser completamente, ¿cómo se dice?, metafóricos. Podría estar explicando distintas etapas de la creación o o el orden en que ciertas cosas pasaron. No importa. Lo que ambos relatos sí nos dicen es lo siguiente. Es más, si usted mira lo que está pasando en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2, en ambos va a haber va a haber el mismo asunto. Dios está creando al mundo para el hombre. En el capítulo 1, Dios empieza a preparar todo lo que el hombre va a necesitar y al último día Él forma al hombre a su imagen y semejanza. En el otro, Él forma al hombre, es más, en el capítulo 2 muestra cómo lo hace, que Él lo forma del polvo, Él lo hace con sus manos, Él lo insufla con su aliento, algo que el capítulo 1 no nos dice. Nos está mostrando una relación entre la criatura y el creador, el hombre como criatura formada por las manos de Dios directamente, que no pasa con ningún otro elemento de la creación. Y en el capítulo 1 nos está diciendo que Dios prepara todo el mundo como un mundo para que el hombre lo habite. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hubo un comienzo. Hay uno que comenzó todas las cosas. Dios comenzó todas las cosas. Él creó lo que creó para nosotros. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Es decir, Dios está muy enfocado en nosotros. Y toda la historia que vamos a leer no es la historia de cómo los reinos nacieron y cayeron y quién dijo qué cosa y en qué año se hizo tal cosa. En muchos casos vamos a ver esos datos y son importantes porque nos ubican en historia real. Excelente fenómeno. Pero tenemos que entender que cuando estamos leyendo la Biblia es la historia de Dios con el hombre. Que es muy diferente a querer leer la historia como si fuera un libro de historia. Dios nos está contando su historia con nosotros. Y ahí cambia todo. Porque entonces cuando uno lee la Biblia, uno ve a Dios mirándome a mí a través de la Biblia. Y no me importa si la ciencia me dice que el mundo tiene, que la Tierra tiene billones de años de antigüedad y la Biblia no me lo dice. Porque no necesita decírmelo. Dios no me está hablando de eso. Me está hablando de mí. Esas son cosas muy diferentes. Estas son cosas que van a tener que tener en cuenta cuando quieran ahondar en la Biblia. Eh, quiero leerles algo. Desconecté algo acá. ¿Me siguen escuchando? No, algo salió mal. Se escucha diferente, Sí, pero sí se escucha bien. sí se escucha. Sí. A ver. Yo lo escucho bien. Bueno, capaz que se me Yo apagó algo también lo porque escucho lo bien. tengo mal cargado. Bueno, Se vamos así. escucha. Bueno, esto creo que se me desconectó por alguna razón. Eh, quiero mostrarles de manera rápida. Deme un segundito. Tengo notas por todas partes y una pantalla bastante reducida.
Por ejemplo, un segundito. Esto es más largo de lo que pensaba. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dice la... Vamos a... estoy leyendo de... Este es un texto del que se hace eco el Catecismo de la Iglesia Católica, escrito en el Concilio Vaticano I, la Constitución Dogmática Dei Filius, promulgada el 24 de abril de 1870. Dice lo siguiente: pero aunque la fe esté por encima de la razón, no puede, sin embargo, hallarse jamás verdadera disensión alguna entre ellas, como quiera que ambas proceden de la única y misma fuente inmutable de la verdad, Dios óptimo y máximo. Es decir, tanto la fe como la razón provienen de Dios. Por lo tanto, la fe y la razón no van a estar en oposición. Si para nosotros la fe y la razón son opuestas, probablemente estemos abusando una de las dos. Y de tal manera se prestan mutua ayuda que la recta razón demuestra, protege y defiende la verdad de la fe. Y la fe libra a la razón de todos los errores y maravillosamente la ilustra, confirma y perfecciona con el conocimiento de las cosas divinas. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice en el párrafo 159. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Concilio Vaticano I dijo esto? Para dar respuesta mientras cristianos separados estaban tratando de hacer piruetas y malabares para explicar los avances de la geología que no entraban con su interpretación literalista de la Biblia, la iglesia dice, no, 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 esperen, no. Que ellos se maten tratando de hacer las cosas que quieran. Nosotros nunca dijimos que esto era literal. Hay cosas en la Biblia que son literales. Hay cosas en la Biblia que no. Y hay cosas literales en la Biblia que están escondidas en textos que no son literales. Por ejemplo, ¿es literal la creación? Sí, la creación es literal. ¿Es literal la creación en 6 días? No. ¿Es literal que Dios formó al hombre? Sí. ¿Es literal que somos formados a imagen y semejanza de Dios? Sí. ¿Es literal que Dios nos hizo en el día 6? No necesariamente. ¿Es literal que hubo un pecado original? Absolutamente. ¿Es literal que fue porque comieron un fruto? ¿O ese árbol es símbolo de algo más? No lo sabemos. Podría ser literal, pero no necesitamos que lo sea. Tomamos la historia por lo que es y entendemos qué es lo que se nos dice sin tratar de que cada palabra, cada letra, cada coma sea 100% literal, porque la Biblia no fue escrita de esa manera. ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo? Tengo algunas cosas, los veo todos eh, congelados, pero seguimos. Sigue el catecismo. Por eso la investigación metódica de todas las disciplinas, si se produce, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Es decir, lo que las
ciencias nos dicen y lo que Dios de maneras diferentes. Dios nos cuenta nuestra historia. Las ciencias sociales nos cuentan la historia. Dios nos cuenta cómo Él se relaciona con nosotros, cómo Él preparó el mundo para nosotros. Las ciencias naturales tratan de explicar de dónde viene todo y por qué está, cómo se formó. La Biblia nunca nos dice cómo se formó. Los veo a todos congelados. No sé si la conexión sigue en pie o no. Sí, yo Está te Sí, sigue en escucho. pie. totalmente Sí en te pie. Te escuchamos bien. escuchamos, en algún Ahí se momento escucha. se me Bueno, turbió, pero ahí está. está bien, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La iglesia en ningún momento nos requiere creer, por ejemplo, en una tierra joven. La iglesia en ningún momento nos requiere creer que el mundo fue creado en 6 días. La iglesia en ningún momento enseñó que eso era 100% literal. Es más, estoy buscando ahora la cita de San Agustín que les parafraseé antes. Sí, acá está. San Agustín, en De Genesi ad Litteram, que es de Génesis a la escritura, es lo que significa. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo él? El Génesis es una recopilación de tradiciones orales. No es que Moisés presenció todas estas cosas, no. Y no es que Dios le dictó al oído lo que pasó, no. Moisés recopiló tradiciones orales en los primeros, digamos, 11 capítulos de Génesis. Son recopilaciones de tradiciones orales. Es más, hoy se encuentran registradas en tablillas. Y el Génesis es una recopilación de por lo menos 10 u 11 tablillas, escritas en épocas diferentes, en culturas diferentes, por personas diferentes. Génesis 1 es una tablilla. Génesis 2 empieza otra tablilla. En Génesis 4 aparece otra tablilla. Y así hay unas cuantas. Entonces, cuando San Agustín está explicando cómo de Génesis llegó a las Escrituras, él dice lo siguiente en el párrafo 33. El que hizo todas las cosas a la vez, también hizo a la vez estos 6 días o 7. O más bien, este uno repetido 6 o 7 veces. Para San Agustín, toda la creación surgió al mismo momento. Mas ¿qué necesidad había de enumerar estos 6 días de una manera tan precisa y tan ordenada? Sin duda la de dar a conocer lo que de otro modo no se podría llegar a entender. Aquellos que no pueden comprender lo que se dijo, creó Dios todas las cosas al mismo tiempo, a no ser cuando la narración se hace lentamente y por partes. Para San Agustín, era necesario que la narración sea lenta y por partes para que nosotros lo entendamos, pero Dios no necesitaba de días. Eso ya en el siglo IV. Se da cuenta que en muchas cosas que hoy ataques que los ateos nos tiran en contra. No, la Biblia no es confiable porque contradice la ciencia. Para un cacho, ¿en qué contradice la ciencia? Porque si vos vas a decir que estos relatos contradicen la ciencia, estos relatos no son científicos. Y la iglesia nunca creyó que lo fueran. No es que fue en el siglo XVIII, XIX, cuando la ciencia empezaba a avanzar, que dijimos, tenemos que reinterpretarlo todo. Y el Concilio Vaticano I dijo, vamos a ver qué le inventamos acá para zafar. No, San Agustín ya lo venía diciendo del siglo IV. No, esto no es literal, gente, no. Y San Agustín nos decía, claro, no podemos tomar literalmente textos que la experiencia misma nos dice que no lo son. Porque Dios no necesita hablar de manera literal. Y le voy a decir por qué. Dios muchas veces prefiere no hablar de manera literal.
Y me estoy yendo bastante de lo que tenía preparado, y yo siempre hago eso, pero si me dan un momento, les voy a decir dónde buscarlo en la Biblia. Eh, vamos al libro de Proverbios. Los que tienen sus Biblias ahí, Proverbios 25. Proverbios capítulo 25, versículo 2. Pasaje muy corto que dice lo siguiente. Gloria de Dios es ocultar una cosa y gloria de los reyes averiguarla. Gloria de Dios es ocultar una cosa, gloria de los reyes averiguarla. ¿Qué significa esto? Las perlas de la revelación de la Escritura no flotan en la superficie. Si usted quiere cultivar perlas, tiene que meterse en la profundidad del mar. Lo que flota son algas y peces muertos. Usted quiere la profundidad de la revelación, va a tener que buscar. Va a tener que levantar a tomar esta labor y aceptar el desafío de la gloria de los reyes. ¿Usted cree que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Bueno, créasela. Yo voy a meterme en esta labor de realeza y nobleza y voy a averiguar lo que Dios quiso decir. No me conformo con esto literal, no tiene que haber más acá. Y cuando empezamos a hacer eso, las riquezas que encontramos son un mar, un océano, que transforma el alma. Que transforma el alma. El problema cuando nosotros queremos que la Biblia nos diga todo de manera literal, es que nos creemos plebeyos y no reyes. Porque Dios dijo, yo voy a esconder lo importante. No va a estar a la vista. Vas a tener que agarrar la pala, cavar, vas a tener que meterte en el mar, bucear, y ahí vas a encontrar los tesoros. Ahí vas a encontrar los tesoros. Yo mandé una presentación por medio de nuestro hermano, pero la cosa es que ya se me está yendo el tiempo, ya es como que estoy en la introducción recién. Pero bueno, les pongo unos cuantos ejemplos más ahí. Por ejemplo, algunos desafíos que vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Tobías. El libro de Tobías es un libro muy interesante. El que lo ha leído es un libro muy interesante. Pero cuando lo empieza a leer se da cuenta que no sé si es verosímil que esta sea una historia real. Y no tiene por qué serlo. O puede tener parte de real y parte de metáforas que nos muestran cosas espirituales. ¿Por qué? Jesucristo habló por medio de parábolas. La parábola del sembrador. ¿Usted piensa que Jesús estaba mirando a un sembrador en ese momento? ¿Y que la palabra de Dios realmente es como una semilla que se planta en la tierra? ¿Que es literalmente una semilla? No. Funciona como tal en ciertos aspectos. ¿Usted realmente cree que el reino de los cielos es literalmente un grano de mostaza? No. Pero funciona en ciertos aspectos de esa manera. Yo no necesito que el libro de Tobías sea 100% literal. No, tengo que ver qué es lo que Dios reveló acá para enseñarme. La Biblia no es un libro de historia, ni de ciencia, ni de geología, ni de biología, ni de economía, para los que tratan de sacar modelos económicos de la Biblia. No, la Biblia no da ningún modelo económico, ningún modelo político. Así que los que tratan de justificar un partido político con la Biblia, no, huyan de eso.
El único modelo político que funciona en la Biblia es la teocracia, cuando Dios es el rey y el monarca absoluto y su pueblo lo obedece. Si eso no pasa, todo lo demás va a fallar, porque son humanos guiando humanos, ciegos guías de ciegos. Es por eso que cuando el pueblo de Israel trata de convencer a Samuel de que les dé un rey, Samuel le dice no. Y Dios le dice, no, no, no te están rechazando a vos, me rechazaron a mí, no quieren que yo sea su rey. Así que dale un rey como ellos. Y van a tener algunos reyes buenos y otros van a ser un desastre. Vamos a tener buenos gobiernos y vamos a tener malos gobiernos. No traten de justificarlo con la Biblia. ¿Se dan cuenta que cuando empezamos a librarnos de la literalidad de la Biblia, cuando empezamos a librarnos de eso, de repente la Biblia tiene una profundidad mucho más fuerte? ¿Cómo interpretar la Biblia? Bueno, hay varias cosas, pero les voy a dar las bases, porque les voy a contar algo. Cuando ustedes empiezan a aplicar lo que les voy a dar ahora, si ustedes se comprometen con la Biblia para leerla de verdad, o sea, no se conformen con lo que la misa diaria les da. La misa diaria les da algo mínimo para que tengamos lo mínimo indispensable. Lo que la liturgia nos manda a hacer es profundizar en todo lo que la misa nos da. Las lecturas del día, bueno, en vez de leer las lecturas del día, andá y léete el capítulo del contexto de cada lectura. ¿Qué te parece? Ahí de repente vas a estar viendo las cosas de una manera diferente. E incluso, si te da este pasaje, en vez de leerte solamente este capítulo, lee el capítulo anterior y el que sigue para entender mejor de dónde venía la historia. Y si tenés mucha hambre, léete el libro entero. Cuando empezás a hacer eso, te das cuenta que la Biblia se explica a sí misma de maneras que no te das una idea, en muchos aspectos. Sin embargo, no se puede tratar de tarea número 1. No se puede tratar de interpretar el texto bíblico si no estamos empapados del texto bíblico. La labor que yo tomé en su momento, hace mucho tiempo, fue antes de que naciera mi hija. Eso fue hace algo así como 17 años. El desafío que yo tomé fue leer la Biblia no menos de 10 capítulos por día. Usé muchos planes diferentes. Llegué a leer 40 capítulos por día. Porque a medida uno va leyendo y leyendo y leyendo, ya conoce el texto tan bien que lo lee muy rápido. Cuando uno hace eso, se empieza a empapar del texto. Y empieza a entender cosas que antes no entendía. Ah, bueno, está bien, decía esto porque en aquel otro libro dice tal cosa. Es necesario eso. La Biblia es una biblioteca, no un libro, es una biblioteca de escritos. Tenemos que estar empapados de la totalidad de la escritura. Recordemos lo siguiente, los escritos sagrados no estaban pensando, perdón, los escritores sagrados al escribir no estaban pensando en vos. No estaban pensando en vos. Significa, es necesario ver quién está escribiendo, a quién le está escribiendo, cuándo está escribiendo, por qué está escribiendo. Esas son preguntas que hay que responderse siempre. ¿Por qué este autor está escribiendo estas palabras? Antes de entender qué es lo que me está diciendo a mí, hay toda una historia detrás de ese libro que me conviene saber para recién poder entender cuál era la intención del escritor y teniendo en mente la intención del escritor poder deducir qué es lo que me quiere decir a mí ahora.
si no tengo lo principal, que es el contexto histórico y la intención del escritor, voy a terminar yéndome por las ramas. Y yéndome por las ramas, y si yo les contara la cantidad de interpretaciones irrisorias que he visto, leído y escuchado en mi vida, son para escribir una biblioteca entera. ¿Por qué? Y por acá la Biblia te dice, no, papito, no, pará, no lo leas así. No, así no. Con el texto de la Biblia se han justificado las atrocidades más horribles. Entonces, ¿por qué el escritor está escribiendo lo que está escribiendo? Tercero, la verdad no nació con nosotros ni morirá con nosotros. ¿Qué significa? Vaya a la tradición. Vaya a los padres de la iglesia. Por ejemplo, lo que hicimos recién con San Agustín. ¿Cómo veía él los días de Génesis capítulo 1? ¿Era algo literal para él? Porque si yo lo estoy entendiendo de manera literal, y creo que tiene que ser literal, capaz que estoy errado. ¿Cómo lo entendieron los primeros cristianos? Capaz que ellos tenían una opinión diferente que me sirve. Y empezar a ver cómo siglos de cristiandad entendió diversos pasajes de la Biblia. La verdad no nació con nosotros ni morirá con nosotros. Hubo miles y miles de teólogos, mártires, obispos, sacerdotes, apologetas que han dejado muchísimo escrito, ¿eh? Muchísimo. No nos haría mal ir y ver. Ir y ver qué es lo que ellos creían. No significa que ellos estaban siempre acertados, pero por lo menos confirmar que no me estoy yendo por las ramas. Por último, tenemos un magisterio. Tenemos un magisterio que es, como decían los antiguos, la iglesia es mater et magistra. La iglesia es madre y maestra. La Biblia es un libro inspirado por Dios que nació en el seno de la iglesia. Piense por un momento. Todo el Nuevo Testamento. ¿Para qué se escribió? Porque de repente los apóstoles dijeron, che, vengan, juntémonos en Jerusalén y escribamos una Biblia. No. Se escribió por necesidad de comunicar ciertas verdades a la distancia a comunidades cristianas que estaban necesitando ciertas cosas, y como los apóstoles o nadie podía quizás ir en persona, se lo mandaban por escrito. Es decir, son escritos que nacieron en el seno de la iglesia para atender necesidades puntuales de la iglesia, y por ende es la iglesia la que los explica. Es más, el canon de la Biblia nació en el seno de un concilio. Fue el concilio de Hipona, 393, que se confirmó luego en el concilio de Cartago, 397. Fue la iglesia, no solo en el seno de la iglesia nace la escritura, los apóstoles escribiendo el Nuevo Testamento para alimentar a la iglesia, sino que el canon mismo, qué libros son Biblia y qué libros no son Biblia, es discernido en el seno de la iglesia. Es decir, cuando en duda, pregunta al magisterio. Algo que a mí me fascinó cuando empecé mi vida en la iglesia católica fue darme cuenta que a partir de ese momento no iba a tener que interpretar por mí mismo nada más. Todas las preguntas que yo tuviera, ya alguien las había formulado y ya estaban respondidas. El catecismo, los concilios, las encíclicas, gente, tienen riqueza para interpretar la Biblia que si lo apilamos todo le ganamos al Everest. Úsenlo. No piensen que son ustedes solos
con su Biblia tratando de ver 2 más 2, la raíz cuadrada dividido por cuánto sobre 157 y cómo llega y cómo llega. No, 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 ya está, ya está. La iglesia ya ha dado respuesta a estas cosas. Busque, busque y encontrará, porque está todo ahí. Por último, les dejo uno de mis pasajes favoritos, Josué 1, capítulo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa esto? No es un versículo así a la pasada, un bocadillo y lo medito durante el día. No, 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 no. Léelo, sumergite, empapate, medita en lo que leíste día y noche. Habla de lo que leíste. Mastica lo que está en tu boca, que está en tu mente, que está en tu corazón, que desborde de vos. Porque entonces, ¿por qué entonces vas a poder prosperar en tu camino y todo te saldrá bien? Porque vas a saber cuál es la voluntad de Dios. De otro modo, no sabes si estás en lo correcto o no. Capaz que te estás yendo para el lado de los tomates y ni siquiera te diste cuenta. ¿Se entiende? Tenía mucho más para compartir con ustedes, pero vamos a pasar a algo más ameno, preguntas y respuestas pues ya se me hizo larguísimo. Era 1 hora y ya le di 1 hora y 20 casi. Así que disculpen, Muy gente. nutritivo, muy Menos mal nutritivo. que no seguí el plan que tenía. Hagamos preguntas y respuestas. Déjenme conectar esto a ver si escucho, si puedo escuchar. Ok. Definitivamente una charla muy nutritiva. Muy bien. Te agradezco mucho. Hermanos, ¿alguien que quiera preguntar, por favor, compartir? Eddie, yo, Adelante. Eli, Eli es, ¿verdad? bueno, Sí. sí, bueno, muchas gracias, estuvo muy buena la charla, la verdad, me gustó mucho. Y yo quería pedirle un consejo, porque yo hace tiempo tengo una inquietud como de hacer estudios bíblicos con personas que tal vez tienen muchas preguntas y cosas así, que no tienen la costumbre tal vez de escudriñar y de leer y tal vez hacer como un grupo, ¿verdad? Poco a poco. Pero como yo tengo bien claro eso de no interpretar por cuenta propia, bueno, que nunca lo hago, yo siempre voy, digamos, a la fuente, ¿verdad? De la iglesia. ¿Cómo hacer para no en un momento dado terminar cayendo en eso de que tal vez se ve uno, en eso de que tal vez ya está uno como intentando interpretar el texto al modo de uno? O sea, ¿cómo hace uno para tener una guía verdadera para no salirse de lo que dice el magisterio? Bueno, en primer lugar, no estaría mal. A ver, si vamos a estar haciendo un estudio, ya hay un tema de fondo, ya hay un tema prepactado. O si estamos leyendo la Biblia juntos, sabemos qué pasaje vamos a estar leyendo. Entonces, en base a eso podemos ir, primero, leer la Biblia bien. Eh, la Biblia católica tiene, muchas de ellas tienen muy buenas notas al margen que pueden servir. Hay Biblias de estudio que son buenísimas. Yo tengo una que a mí me fascina, que es la Biblia anotada por el Monseñor Straubinger. Muy buena. Pero puede ir, lo que se puede hacer es, si, por ejemplo, doy un ejemplo. Estoy leyendo la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 en adelante, cuando habla de la ira de Dios que se manifiesta sobre el ser humano por, por restringir con la mentira la verdad. Bueno, en la primera parte del catecismo hay toda una sección sobre eso. Entonces, si yo me ocupo un poco en ver qué material adyacente tengo a lo que acabamos de leer,
con antelación, puedo enriquecer mucho el estudio sin necesidad de explicar nada yo. Nosotros tenemos acá en Argentina, en Buenos Aires, un programa de radio todos los martes a la noche. Uno de los bloques es Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muy poca explicación que se requiere de mí. El texto es tan claro que es, a ver, está hecho de manera muy concisa y puede enriquecer mucho la conversación. Se puede ir a los padres de la iglesia. Los padres antiguos tienen muchísimo escrito. Puede enriquecer mucho la conversación. Además, no tenga miedo de orar y que Dios guíe su corazón. No Sí, piense que usted es una tonta y que usted no va a llegar a ninguna conclusión válida. No, 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 no. Seamos lógicos. Dios nos da la lógica para que la usemos. ujú, Nos agarramos del magisterio, nos agarramos de la tradición y dejamos que el Espíritu nos guíe. Y cuando en duda, cuando no sabemos algo, no tener miedo de decir, ¿sabes qué? Esto no lo pensé. Dame unos días, la semana que viene lo seguimos esto. Y seguir con otro tema. Yo eso lo hice muchas veces. Porque antes de dar una respuesta eh, a medias, prefiero no responder. sí, cierto. A mí Muchísimas me gracias. pasó en el pasado. Y fue después, digamos, de muchas veces de tener que volver y reestudiar las preguntas que me habían dado. Es más, fue una vez, incluso una vez, hace un par de años, diría 2 años atrás. Yo era protestante todavía, 3 años atrás. Yo estaba enseñando en una iglesia a pedido de un pastor. Y fue una pregunta de una feligresa de ese lugar, muy anciana, que me hizo replantearme todo lo que yo entendía sobre la doctrina de la santificación, que me hizo ver la existencia. Ella no creía en el purgatorio. Fue la pregunta que ella me hizo, que no tenía nada que ver con el purgatorio, que hilando finito me terminé diciendo, el purgatorio tiene que ser verdad. La puya, estaba equivocado. Fue así como empezó todo. Entonces, sí pasa que salen preguntas ¿y qué sé yo cómo responder a esto? Y uno puede dar su opinión a veces, pero en tal caso diga, esto es mi opinión nada más, me gustaría saber más del tema. Si pudimos prepararnos, bien, si no tenemos la respuesta justa, y seamos honestos, damos nuestra opinión y decimos que es nuestra opinión. Ya está. De esa manera nadie puede tomarlo como que esto es palabra de Dios. No, esto es palabra de Guido Lisi, nada más. Tomalo, déjalo. Excelente. Gracias, Guido. No, de nada. Don Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, buenas noches, Guido. Mucho gusto. Saludos desde Mucho Costa gusto, mucho gusto. Rica. Guido, algo muy interesante que yo siempre me he cuestionado es de dónde, porque uno los escucha a ustedes, pero ustedes son personas con mucho estudio que nos transmiten ese conocimiento, pero uno no logra, digamos, dónde pudiera uno encontrar que está empezando en este tema de familiarizarse más con las Sagradas Escrituras algo un poquito más científico que le diga a usted, bueno, es que este libro se escribió de esta manera, porque nos han dicho, mira, hay autores que escriben en forma más poética y otros que escriben en Sí, forma metafórica. sí, Y eso el laico común difícilmente lo conocemos, no tenemos, por lo menos no tenemos eso, esa cultura de estudio tan arraigada. Entonces, pedirte ahí un poquito tu guía. entiendo. Bueno, a ver, eh, algo que a mí me sorprendió en realidad cuando empecé a ver las Biblias católicas fue ver que es una reglamentación del Vaticano, que la Biblia no puede imprimirse sin notas adicionales que ayuden al estudio. Todas las Biblias católicas lo tienen, algunas mejores, otras no tanto. Em, Entonces, en primer lugar, yo tomaría los bosquejos previos que nos da cada libro. La Biblia de Jerusalén tiene notas muy buenas, el libro del Pueblo de Dios tiene notas bastante buenas, pero si usted quiere indagar más profundo, vaya a una Biblia de estudio. La Iglesia Católica tiene Biblias de estudio muy buenas, con notas muy extensas,
y con introducciones a libros, o sea, cada libro tiene su introducción, su ocasión, su lugar, su historia, todo. Eh, ayuda muchísimo, muchísimo, porque de repente, antes de leer una palabra del libro, yo ya sé lo que voy a encontrar en el libro. ¿Qué está pasando? ¿Quién lo escribió? ¿Se sabe que lo escribió esta persona o se lo adjudican a él? Porque a veces pasa. Ujú, ujú. Que dicen que esto fue escrito por, pero en realidad no se sabe con certeza. Bueno, está bien, está bien. Entonces, capaz que no estoy leyendo las palabras de, pero fueron palabras inspiradas en lo que él dijo. O sea, capaz que no fue de puño y letra de esta persona, pero es lo que él decía. Bueno, perfecto, no hay problema. Por ejemplo, la carta a los hebreos. ¿Quién la escribió? No se sabe quién escribió Hebreos. No se sabe. Es por esa razón que la carta a los hebreos casi no entra en el canon bíblico. Estuvo a 2 minutos de no entrar en el canon bíblico porque se desconocía quién la había escrito. Bueno, está bien, pero podemos tomar Biblias de estudio. Yo recomiendo la de Monseñor Straubinger. Es muy, muy buena. Yo leí Biblia de estudio a montones. Esa a mí me sacó de quicio. Es muy buena. Estoy El de tipo, suerte, Guido, entonces, porque casualmente acabo de tener una Biblia de esas y la estoy abriendo. Me di cuenta de los comentarios que usted menciona, pero quería saber si había algún texto adicional más explícito. mire, lo que yo haría, lo que sirve en estos casos, fíjese, por ejemplo, en estos comentarios muchas veces se citan otras obras. El Monseñor Straubinger muchas veces cita documentos oficiales, declaraciones dogmáticas, pone algunas líneas nomás. Perfecto, vaya, tome nota de cuál es y léasela entera. ¿Entiendes? O de repente cita a algún padre en tal obra. Perfecto, gracias por esta perlita, tome nota y con tiempo vaya y léase la obra entera. De a poquito se va tomando su tiempo y de a poco así va enriqueciendo su arsenal y va llenando su mente de mucho, de mucho. Muchas gracias, Guido. No, no, de nada, de nada. Y la última pregunta corresponde para Nayeli, hermanos. Hola, gracias. Hola, Guido. Hace poco encontré tu canal, hace 2 semanas, y Ah, para mí bueno, que soy, para mí pobre, que soy, pobre de vos. no, no, está magnífico. De hecho, yo también soy exprotestante, recibí los sacramentos ahora en abril de este año. Ah, bienvenida, Es, bienvenida a casa. gracias. Y para mí ha sido de mucha edificación, pero yo tengo una pregunta. En este Ajá, momento, en mi familia inmediata, soy la única católica. ok, Y justamente una cosa que me dicen mucho, y no sé yo todavía cómo explicarlo, ok, ellos entienden lo que la Biblia es palabra de Dios, sí. pero ¿cómo explico lo que es el catecismo? El catecismo yo lo entiendo ya lo que es, pero Ah, pero eh, es facilísimo eso. Pensalo por- así. ¿Vos te acordás que, a ver, este es el tema, mira, los protestantes tienen un malentendido muy grande en cuanto al catecismo y piensan que es una segunda Biblia como tienen los mormones, otro testamento de Jesucristo. No. El catecismo es, lo sabemos, es la enseñanza de la iglesia en toda profundidad, desde lo más abstracto, quién es Dios, hasta lo más puntual, el involucramiento, por ejemplo, como estaba hablando el hermano hace un rato, del laico en la política, por ejemplo. Mira, todo eso aparece desde lo más abstracto y lejano hasta lo más puntual. Bueno, el protestante medio no tiene acceso a estas cosas, pero los que se internan a estudiar en seminarios protestantes usan un montón de libros de teología. Algunos de ellos buenos, otros no tanto. Ellos tienen libros de teología sistemática. Yo acá conservo unos cuantos libros de teología sistemática protestantes. ¿En qué Creo que está en aquella biblioteca que está allá. Eh,
porque me gustaron cómo estaban escritos, los mantengo, parte de mi historia. El catecismo es justamente eso, es teología sistemática. Es la iglesia enseñando sistemáticamente todo lo que la iglesia ha enseñado desde el primer siglo hasta hoy. No, el catecismo, solo Biblia, solo Biblia. ¿Y de dónde te pensás que viene el catecismo? Te está explicando justamente la Biblia. Te la está abriendo, te la está desmenuzando y te la está dando cucharadita por cucharadita. Eso es el Se- catecismo. Entonces, el malentendido es, no, ustedes no leen la Biblia, leen el catecismo. No, salame, no. Es un tratado de teología sistemática. Anda y preguntale a tu pastor si fue a algún instituto bíblico, él leyó teología sistemática. Bueno, nosotros tenemos uno que es universal para toda la iglesia porque no estamos divididos en 40.000 denominaciones. Tenemos uno. Y lo accedemos todos. A diferencia de ustedes que tienen que pagar en un instituto para acceder a eso. Nosotros lo accedemos en cualquier librería. Y nos enseñan en la misa del catecismo. Y nos dicen, vayan a tal párrafo y profundicen en esto. Hermoso. Es un tratado de teología sistemática, teología bíblica sistemática, que ellos estudian como materia de instituto bíblico. Gracias. De nada. Querido hermano, definitivamente fuimos bendecidos esta noche contigo, con Héctor, una tremenda exposición. Un 10, un 10, un 10, un 10. Vamos a regalar ese aplauso a Guido, así, ese aplauso Está bien, está a bien. nuestro hermano, Guido, un Esto, aplauso. gente, esto, Es- a ver, que se entienda un poco para los que me siguen en redes y para los que me escucharon por primera vez. Perdón, Guido, Sí. necesito que le des tu dirección de tu página que se llama Católicos Sin No, Filtros. es un canal de YouTube. Te También da hay, también hay un blog que pongo cosas por escrito, pero está bastante descuidado porque no tengo más tiempo de escribir últimamente. Se llama Catolicismo Sin Filtro. Catolicismo Sin Filtro. Estoy en Instagram, estoy en YouTube, que lo que más hago es YouTube. Y también escribo, pero estoy escribiendo muy poco últimamente. La última entrada en el blog debe ser de hace meses. Da vergüenza decirlo ya. Antes escribía todas las semanas, ahora ya no tengo más tiempo. Pero bueno, pero si es catolicismo sin filtro. Pero a ver, para los que me encuentran por ahí, y me ven tan, digamos, tan involucrado en lo que hago, por muchos años yo no solo fui protestante, yo fui un acérrimo anticatólico. Yo ataqué a la iglesia con todos los medios que pude. Si yo hubiera podido, si yo hubiera tenido la oportunidad de hacerlo y no terminara en la cárcel, la hubiera perseguido hasta la sangre. Yo era así. Todo lo que hago ahora es deuda. Así que el agradecimiento, todo eso, para mí esto es deuda, lo debo. Por décadas de tirarle barro. ¿Entiendes? Esto para mí es pagar una deuda. Y voy a tener que pagarla hasta el día que muera. Es así de simple. Guido, bendito sea Dios porque te ha dado ese espíritu de Pablo, porque Pablo, ¿quién era? Pablo era Sí, ese hombre también un perseguidor. acérrimo, enemigo de la iglesia, y Jesús te llamó, te convocó. ¿Por qué me persigues? Ahora eres parte. Por eso la alegría de que nosotros sentimos de tu conversión, de tu servicio. Vamos a orar para que te mantengas firmes en la fe, para que Sí, siempre sí. estés aquí, dando esa batalla que necesitamos, que desde tu experiencia de vida, desde tu realidad que viviste, hoy pues nos compartes con mucha alegría y con mucho gozo y con mucha fuerza y con mucho deseo ese tema tan maravilloso que es compartir con todos la fe. Así que Amén, muchísimas amén. gracias, Guido. Esta es tu casa, el Ministerio Apologético Don Bosco es tu casa, aquí están tus hermanos, aquí sos bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias de verdad, hermanito, por aceptar esta invitación. El No, día no, de gracias mañana, por invitarme. hermano, Para mí es un no, honor, para con mí es muchísimo un honor que... gusto. Es más, cuando vi los otros expositores dije, ¿qué hacen invitándome a mí estos? Tienen gente de lujo.
Pero bueno, gracias, un honor No, que me a hayan vos considerado. gracias, a vos gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, el día de mañana seguimos con nuestro segundo día de esta semana bíblica, esta semana de imbuirnos en la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, esa palabra de doble filo, esa palabra que anuncia la conversión, que invita al hombre a cambiar la vida para seguirlo a él. Así que mañana continuamos, mañana tendremos a nuestro hermano Michael Sánchez, que él es representante del Ministerio Apologético Don Bosco, que ahí lo tienen en pantalla. Y también tendremos a nuestro hermano Edgar Fernández de República Dominicana, que también va a servir en este seminario internacional. Vamos a despedirnos con la oración pidiendo la bendición desde el cielo, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Amén. todos, hermanitos, buenas noches. Dios los bendiga. Un bendiabrazo para todos. Muchísimas gracias.